Ayer desde Mallorca. Gracias también a todos los compañeros del departamento de periodismo y de publicidad por haberme aguantado todos estos días, todas estas semanas con todos los telefonazos, llamadas, actividades en las que les he estado involucrando para poder llevar a cabo este seminario. Y por último, gracias también a todos los seguidores del Fútbol Club Barcelona por estar aquí, sobre todo por lo que pasó ayer por la tarde. Uno de los objetivos principales de la Facultad de Comunicación es acercar la práctica profesional de la manera más directa e inmediata a los alumnos, con el fin de que todas las competencias que vayan adquiriendo se vayan completando con este pulso de la realidad. Por eso organizamos charlas, seminarios en todas las asignaturas y por eso hemos traído hoy aquí a Sergio. Porque para poder entender la profesión publicitaria es necesario saber la historia, saber de dónde venimos, saber qué se ha hecho antes para que nos sirva de trampolín para desarrollar las estrategias de comunicación que en el presente y en el futuro vamos a tener que llevar a cabo. Y en eso Sergio es un experto. Lo primero que me sorprendió de Sergio cuando lo conocí hace ya unos cuantos años es su pasión por la publicidad. Que una persona a título individual tenga en Mallorca el mayor archivo documental de la publicidad española es de loar y de alabar todo el trabajo que ha desarrollado. Os tengo que comentar que a Sergio también lo conocí gracias a María Miralles, a su perseverancia. Si no hubiera sido por ella, no nos habríamos montado en un coche y nos habríamos ido a verlo a Madrid, a un seminario como el que vamos a tener hoy aquí. Y fue tal la pasión que desarrolló en aquel seminario que desde aquel momento dijimos, tenemos que hacer cosas contigo. Somos partners de su centro de documentación publicitaria, somos patrocinadores, la universidad en concreto. Hemos llevado a cabo trabajos fin de grado de la asignatura, hemos llevado a cabo trabajos de distintas asignaturas, en concreto la de la profesora María Arroyo, que también nos acompaña, de Historia de la Publicidad. Hemos tenido allí alumnos en prácticas, que por cierto es muy interesante para aquellos que estéis en cuarto y que todavía no tenéis claro qué es lo que debéis hacer. Y esperamos que a lo largo de todo el tiempo que vamos a estar siendo socios con él, participando con él en distintos proyectos, surjan muchas más cosas, porque con toda la información, toda la documentación que él tiene, la verdad es que se pueden hacer de todo. Mi objetivo en esta presentación era ser lo más rápido posible. Si os dais cuenta, ni he dado datos de toda su experiencia profesional, porque lo que nos interesa hoy aquí es que él nos hable y él nos hable de la historia de la publicidad y de cómo han pasado las distintas etapas para llegar a lo que hoy tenemos. Sin nada más, os voy a dejar con él. ¿Necesitas algo más, Sergio? No, que no salga nadie. Vale, perfecto. Cerrar la puerta y apagar la luz y aquí. De hecho, vamos a cerrarlo con llave porque... Bueno, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. De hecho, vamos a cerrar con llave porque venirse 3 horas a escuchar a un tío hablar de esto de la publicidad y que haya tanta gente, pues la verdad es que lo hable y lo tengo que aprovechar. No se va a cerrar con llave. Muchísimas gracias a Locar por acogerme, por invitarme a hacer algo casi titánico, que es contar... ¿Se escucha, no? Que es intentar contar la historia de la publicidad en 3 horas, ¿no? Con vuestro permiso me voy a levantar. Ponedos guapos porque voy a hacer un selfie. Saludáis todos, ¿eh? 1, 2 y... otra. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho... Ahora cojo el micrófono por el momento. ¿Me estáis escuchando? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Cuántos de vosotros en la última semana ha hecho una fotografía con el móvil? No voy a preguntar, ¿eh? Es decir, con que levantáis la mano es suficiente. Venga. Todos. ¿Por qué hacemos fotografías? Por conservar un recuerdo. Por tener un anclaje que sirva para que la memoria, que es tremendamente frágil, recuerde. Porque sin hacer esa fotografía, posiblemente a los 3-4 días, empecéis a olvidar lo que pasó en esa fotografía. Y seguramente al mes ya no sabréis qué había en ese momento sin haber hecho la fotografía. Desgraciadamente hace unos años aquí en Lorca hubo un terremoto.
Y en una de las entrevistas que hicieron a una señora que salía llorando a lágrima viva porque detrás había perdido su casa, ella contaba lo que sentía. Ya perdido su casa, pero tenía solución. En realidad, bueno, a corto y medio plazo pues podía estar en casa de familiares, de una hermana, de amigos, pero ella realmente por lo que lloraba era por lo que se había quedado debajo de los escombros. Fotos de la familia, las notas del colegio de sus hijos, es decir, esas piezas físicas que sirven para que la memoria funcione. ¿Qué hacemos nosotros en el Centro de Documentación Publicitaria? Antes de empezar a hablar de historia de la publicidad, me gustaría contaros un poquito de lo que hacemos. Ese es un documento de 1832. Ese es un documento original que conservamos allí. Es el documento más antiguo que se conserva de una agencia de publicidad. Nosotros lo que hacemos en el Centro de Documentación es recuperar patrimonio publicitario, no necesariamente los anuncios, aunque es el mayor archivo de anuncios que hay en España, y estas desde finales del siglo XVII hasta el día de hoy. También biblioteca, y documentos. Es de 1832, de unos agentes de publicidad de Edimburgo, y en esa parte que tenéis subrayada explica el origen de la publicidad. Viene a contar, señores anunciantes, si usted tiene que poner un anuncio en 20 periódicos, no se vaya a los 20 periódicos a poner el anuncio. Nosotros, como agentes de publicidad, recogemos esa orden, la distribuimos a los diferentes periódicos, mucho más sencillo, y no nos tiene que pagar, porque nosotros cobramos del periódico, es decir, un descuento de la agencia. Al mismo tiempo, facilitamos la facturación. No son los 20 periódicos lo que le van a facturar a usted, sino que nosotros le vamos a facturar por esa campaña, por esos 20 anuncios. Ese es el origen de la publicidad, la intermediación en medios. Para poder contar eso, hace falta tener una pieza física. Hace falta tener un anclaje para poder contar la historia tal y como fue. Eso es lo que hacemos aquí, conservar ese material. Y empezamos. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de estas 3 horas? Vamos a intentar buscar todas las claves a lo largo de los casi 200 años que tiene la historia de la publicidad para llegar a entender qué está pasando hoy en día. Porque la historia sirve para eso, para llegar a entender qué está pasando hoy con las agencias, con los anunciantes, con las agencias de medios, con los medios, con la publicidad en general y con un sector al que más tarde o más temprano os vais a sumar vosotros, ¿no? Porque la gran mayoría de los que hay aquí son alumnos, ¿no? El origen de la publicidad está en la Revolución Industrial. A mitad del siglo XVIII, principio del siglo XIX, surge la fábrica, surge una producción en cadena y a gran escala que lo que hace es crear excedentes. Hasta ahora era todo muy gremial, muy artesanal, pero la fábrica lo que hace es permitirte que los productos salgan de una misma manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso, acelerado junto con los medios de transporte, surge el barco de vapor, la locomotora, los mercados se acercan, ¿no? Ese es realmente el caldo de cultivo donde empieza la publicidad, la revolución industrial. Todo lo que hay anterior no es cierto. Es decir, todo lo que puedan hablar del imperio romano, del imperio griego, incluso de la época feudal, eso es intentar sacralizar una profesión que no tiene tanta historia. Son avisos dispersos, pero eso no es publicidad. Para que haya publicidad tiene que haber un establishment, como dirían los ingleses, es decir, una estructura de agencia, de marca, de medios, de audiencias controladas. Este es el comienzo. El caldo de cultivo es la revolución industrial. ¿Qué ocurre? Que esas fábricas, en el momento que comienzan a tener excedentes, los productos se van pareciendo, ¿no? Y claro, tienes que identificarlo de una manera. Es el comienzo, el origen de la marca. La marca es lo que marca el pistoletazo, valga la redundancia, el pistoletazo de salida de la historia de la publicidad. Sin marca no existe publicidad. Podemos llegar a entender, con más o menos carencias, una publicidad sin agencia de publicidad siquiera. Pero la marca es absolutamente imprescindible para que se origine todo ese proceso publicitario, ¿no? ¿La marca para qué nos sirve? Nos sirve para identificar, por un lado, y para diferenciarnos del resto de fabricantes. Que insisto, ahora mismo están fabricando todos en cadenas, están fabricando todos de una misma manera dentro de la misma categoría, aspectos de la grande, ¿no? Nos facilita la elección de la marca, nos permite una calidad uniforme
y sobre todo un precio estable. Antes todo se vendía en el tendero, a granel, sin marca ni nada, ¿no? Son años, en esa época, en la que empiezan a surgir primeras marcas, que hoy en día pues algunas siguen funcionando. He puesto ahí para resaltar 3 americanas y 3 españolas. A lo largo de toda la conferencia vamos a ir dando saltos. Vamos a estar visitando Estados Unidos, Inglaterra y España. Es imposible conocer la historia de la publicidad española sin pegar saltos a Inglaterra y Estados Unidos. Al revés es posible. Es decir, los americanos y los ingleses pueden prescindir perfectamente de la historia que ha pasado aquí, ¿no? Pero no de la otra manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que una vez que ese fabricante, que ya fabrica de una manera uniforme y que ya tiene una marca, resulta que el galán tiene una marca. ¿Y ahora qué hacemos con la marca? Y surge una nueva necesidad, que es anunciar esa marca, ¿no? En realidad, la publicidad surge por instinto de supervivencia de esa marca. Es decir, yo para diferenciarme de otra manera, tengo que anunciarme, ¿no? Evidentemente, al principio son tremendamente recelosos los anunciantes, ¿no? Fabricantes, perdón, porque los anunciantes todavía no son. Porque claro, aquellos creen que su producto es suficientemente bueno como para tener que anunciar. Es decir, la publicidad, los primeros años está absolutamente devastada. Es decir, la miran con muchísimo recelo, porque si necesitan contar lo bueno que es su producto cuando ellos ya saben que es bueno, es que realmente están con un problema, ¿no? ¿Cómo se empiezan a anunciar? En prensa, en una prensa que se va desarrollando por las nuevas máquinas. La revolución industrial facilita nuevas máquinas con mayor estirada que permite abaratar la impresión y el precio. Aquí es importante tener en cuenta una cosa. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, incluso principios del XIX. La prensa es el principal medio de comunicación, de llegar a las audiencias, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa prensa, al menos en España, para poder montar un periódico, necesitabas contar con el permiso del rey, lo que se llamaba un privilegio real. El rey te daba un permiso y tú montabas el periódico. ¿Qué ocurre? Que evidentemente ese periódico estaba viciado, la información ya estaba viciada de antemano, ¿no? Cuando ese privilegio real empieza a desaparecer, sobre todo a la de la Revolución Francesa, de todas sus consecuencias, son los partidos políticos los que auspician esos periódicos, ¿no? La información sigue estando viciada. Es decir, son los partidos los que condicionan toda esa información. Llega un momento en el que el periódico necesita ser independiente, necesita tener una independencia económica para no tener que depender de gente que los apadrine, ¿no? Entonces es importante, ahí cuando entra la publicidad, esta ecuación que aparece ahí, cuando hablamos de, ostras, que estoy harto de la publicidad, es que hago un periódico, veo la tele, me meto en internet y estoy harto de publicidad. Os voy a explicar esa ecuación. Estamos en un país democrático, ¿no? España podemos considerar que es un país democrático, ¿no? Igual que casi la gran mayoría de los países en este mundo, ¿no? Es un país donde se puede ejercer la libertad de expresión, más o menos condicionada últimamente, pero en términos generales se puede ser libre. ¿Cuáles son los principales canales donde se expresa esa libertad de expresión? Los medios de comunicación. ¿Y cómo se mantienen los medios de comunicación? A través de la publicidad. No existe ningún otro método en el mundo para mantener un medio de comunicación. Bueno, sí, los impuestos. Por ejemplo, la BBC en Inglaterra, para que exista una televisión pública, es a través de impuestos. Aquí los tenemos en televisión española, ¿no? Que se mantiene a través de impuestos, pero evidentemente pues tiene sus condicionantes, no son plurales ni libres tanto como desearíamos, ¿no? Es decir, la publicidad sirve para mantener los medios de comunicación, que son nuestros principales canales de libertad de expresión. Eso es realmente importante tenerlo en cuenta. Otra cosa es que haya saturación de anuncios. Eso es cierto también, ¿no? Pero el valor social que tiene la publicidad es realmente importante dejarlo ya claro, ¿no? Tenemos la marca, tenemos unos medios, unos soportes donde poner esos anuncios y tiene que haber gente que movilice eso, ¿no? Surgen los agentes de publicidad. Todavía no son agencias, son gente que trabajan para el periódico, no trabajan para el anunciante y que compran al por mayor los espacios publicitarios y los revenden. Ese es el origen de la publicidad. La creatividad no es el origen de la publicidad. El origen de una agencia de publicidad es la compra y venta de medios. Prueba de ello es que hoy en día casi todo el volumen
de inversión publicitaria se concentra en las agencias de medios, que vendría a ser una evolución de esto. Hablaremos de las agencias de medios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que se están poniendo anuncios y necesitan diferenciarse, y es cuando empiezan a ofrecer servicios. Esos agentes se empiezan a dar cuenta que determinadas palabras, determinadas ilustraciones muy embrionarias, porque las técnicas de impresión en esa prensa no permiten evidentemente poner fotografía ni nada, son pequeños grabados, se dan cuenta de que unos funcionan mejores que otros y empiezan a ofrecer esos servicios. Podrían considerarse creatividad, una creatividad muy embrionaria, pero empiezan a ofrecer eso. Pasan de agentes a agencias. En Estados Unidos e Inglaterra, antes de eso, una cosa que se me ha olvidado, a lo largo de la charla vamos a tener 8 puntos importantes. Me gustaría que intentaréis grabarlo al fuego, ¿no? Porque son 8 puntos de inflexión dentro de la publicidad española para llegar a entender hasta dónde hemos llegado, ¿no? Solamente era eso, ¿no? En Estados Unidos e Inglaterra se produce la tecnificación. Hasta ese momento, a finales del siglo XIX, ¿qué ocurre? La publicidad es muy de... tremendamente intuitiva. No hay ninguna disciplina a la hora de elaborar esos mensajes, de tratar a los clientes, ni nada. Hace falta una tecnificación, una profesionalización, sobre todo porque aquello tan novedoso, tenía muchísimas reticencias por parte de los anunciantes, del público, de la sociedad en general, ¿no? ¿Qué hace falta para esa tecnificación? Sobre todo se fundamenta en 3 cosas normalmente. Los libros y las revistas. Aparecen los primeros libros de publicidad, las primeras revistas de publicidad, las asociaciones, los congresos, y una cosa fundamental, la psicología. Cargar de una ciencia a una disciplina, porque la publicidad no es una ciencia, es una disciplina. Pero eso le añade la ciencia de la psicología para construir los mensajes publicitarios, ¿no? Todo eso hace que poco a poco se vaya dignificando la profesión. Estamos en Estados Unidos y en Inglaterra. España todavía no lo hemos tocado, pasaremos ahora, ¿no? Y en todo ese proceso que irá a lo largo de las décadas, a lo largo de un siglo y medio, la agencia de publicidad es el componente organizativo, es la que va marcando las pautas. No es el anunciante, no es el consumidor, es la agencia de publicidad la que va haciendo que la profesión evolucione. Hay una diferencia entre lo que se está haciendo en Europa y lo que se está haciendo en Estados Unidos. En Europa es tremendamente visual la publicidad, hablaremos de la cartelería. La base de esa publicidad son los artistas, es decir, no son ilustradores publicitarios ni evidentemente creativos, son pintores que trabajan al mismo tiempo en la publicidad, ¿no? Es diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos no es una publicidad muy gráfica, todo lo contrario, es muy de texto, muy de redacción. Evidentemente es una publicidad nacional, como no puede ser de otra manera, y los ilustradores, los que ilustran esos anuncios, son 100% comerciales, es decir, son gente que trabaja ya en las agencias ilustrando anuncios, no son artistas, como tendrían que ser en lo que pasaba en España, ¿no? O en el resto de Europa, ¿no? Son años en los que empiezan a aparecer los primeros iconos publicitarios, ¿no? Evidentemente esto nos pilla a nosotros por edad, pero bueno, el personaje de las camisas Arrow, aquel señor, pues es lo que podría ser hoy el calvo de la lotería, o el morenito de Nori, o el negrito del Colacao. Eso es lo que empieza a ocurrir en Estados Unidos, el muñeco de los jamones Pils. Y bueno, luego diréis que, por ejemplo, eso es un cartel que tenéis a la derecha de un congreso que se celebra en Londres en el año 24, y donde ya empieza a recoger algunos iconos publicitarios que la gente a pie de calle los reconoce como iconos, es decir, como personajes que se han creado en la publicidad. Me voy a acercar, aquí tenéis al Vivendi, al muñeco de Michelin, por aquí está, aquí en España se le conocía como Juanito, es decir, Johnny Walker, el muñeco de Johnny Walker, y aquí tenemos al marinero de los caramelos Fisherman, que aquí en España se han llegado a vender esos caramelos, ¿no? También tenéis un perrito ahí, al lado, a la espalda del Vivendi, que ese es el perrito de la voz de su amo, Buster Boys, que eran los gramófonos, los antiguos tocadiscos que tenían nuestros bisabuelos tatarabuelos. Primer momento, de esos 8 que os he dicho que os deberíais de grabar, ¿no? Los cartelistas, es decir, son momentos que ocurren a lo largo de la historia que se pueden considerar como puntos de inflexión, para poder llegar a conocer un poquito de lo que hemos ido haciendo, ¿no? En España, quizás los referentes
de esos carteles pues podrían ser Alexander de Riquet, que lo tenemos a la derecha, pero sobre todo Ramón Casas. Esos carteles de Daniel el Mono, todos los conocéis, ¿no? Perfectamente. Son artistas que trabajan para la publicidad, para conseguir dinero y notoriedad. En realidad nada ha cambiado para muchos de esos artistas, ¿no? En el cine se ha hecho directores como Víctor Erice o José Luis Borao, por poner algunos antiguos, pero hoy lo estáis viendo también, ¿no? Es decir, un montón de directores que están trabajando en publicidad para conseguir recursos económicos para desarrollar sus primeros trabajos, porque la publicidad te ofrece muchísimo más dinero que el que podrías conseguir tú como artista, ¿no? De hecho, directores como Alan Parker, el lector Martin Scorsese empiezan en agencias de publicidad, en este caso inglesas las tres, ¿no? Pero tenéis casos más cercanos. Carlos Ruiz Zafón, el de La sombra del viento, uno de los escritores que más venden en el planeta, empieza en una agencia de publicidad, en Dallas. Gabriel García Márquez trabaja en dos agencias de publicidad, en la Walter Thompson y en Stanton, en este caso en México. Es decir, son ejemplos de artistas que trabajan para la publicidad para conseguir sus recursos, ¿no? Pero bueno, el origen de todo eso son los carteles, que trabajan a través de concursos, son los anunciantes los que convocan concursos y se presentan artistas. No son agencias, son artistas los que se presentan directamente, ¿no? Segundo momento, la tecnificación en España. Es decir, habíamos hablado antes de esa tecnificación en Estados Unidos, ¿no? De los libros, las asociaciones. Hasta esa tecnificación en España es todo tremendamente artesanal, embrionario, casi sin técnica, ¿no? Hay dos referentes que seguro que María os ha enseñado en la clase de Historia Oficial, que son Roldós y Valeriano Pérez, que es una publicidad muy embrionaria, ¿no? Bueno, de hecho, Roldós como agencia sigue funcionando hoy en día, es la agencia de publicidad más antigua de Europa y sigue funcionando hoy en día, ¿no? En Barcelona, ¿no? Pero hasta entonces, lo que se hace son gestionar medios, que es el origen de todo. Ese documento, que por lo menos desde aquí yo no lo veo bien, yo no sé si lo veis desde allí, pero lo explico, es una factura, voy a decir un recibo, en realidad es una factura de 1857, es un documento que conservamos en el centro, es el documento que se conserva en España más antiguo de una agencia de publicidad. Se llama Empresa y Comisión Central de Anuncios, es una agencia de Madrid y es un recibo por una inserción publicitaria. Todo lo que veis a la izquierda, que pone clamor público, novedades, esos son los periódicos que llevan. Son exclusivistas de medios, que es como, insisto, empieza la publicidad, ¿no? Y eso es una factura por una inserción publicitaria. Aquí tenéis el precio, que son 400 RS Bond, reales de Bellón. Ni siquiera la peseta existía todavía. Muchos de vosotros, lo mismo ni os habéis tomado la peseta, ¿no? Pero es la moneda anterior incluso, ¿no? Esa es casi la prepublicidad en España, ¿no? Hasta que llega la tecnificación. La tecnificación está sí o sí personificada en Praga Valle, que es el pionero por excelencia de esa tecnificación. Es el primero que se pone a explicar publicidad. De hecho, es el primero que forma en publicidad en el curso de 1915-1916 en la Cámara de Comercio de Barcelona, y que ese curso se traslada a un libro, que es el que tenéis a la derecha, la publicidad científica, que lo podéis, si no me equivoco, lo tenéis aquí en la biblioteca también, que es el primer libro que se escribe en el mundo en castellano de publicidad. Tenemos libros, tenemos revistas, asociaciones, esas dos revistas que tenéis ahí, La Propaganda y Fama, son las primeras revistas que se editan en España que hablan de publicidad. Lo que hoy tenéis, hombre, hay portales como Marketing Directo, Puro Marketing, pero hay revistas que tienen su traslación de papel, como Anuncios, como El Publicista, como Control. Esos son los de aquella época, ¿no? Donde hablan de la profesión, de los primeros libros, y ya hablan muchísimo de lo que está pasando en otros países. Estados Unidos e Inglaterra, que son los que marcan las pautas, los que las marcaban, y lo que si nada cambia, lo seguirán marcando, ¿no? Pero también los anunciantes participan en esa tecnificación. Hasta la Guerra Civil hay un anunciante por encima de todo. Ahora que sale en los rankings siempre el Corte Inglés, que es el máximo inversor, hasta la Guerra Civil, Perfumerías Gal es el principal anunciante, pero por excelencia, evidentemente, en prensa, ¿no? Perfumerías Gal tiene, pues si no me equivoco, marcas que funcionan hoy en día todavía. Eno de Pravia. Eno de Pravia es una marca que sigue funcionando, lo compró el Grupo Puig hace ya más de una década. Y es algo muy singular porque en el caso de Gal monta lo que
llamamos una house agency, es decir, una agencia cautiva. Una agencia montada por un anunciante, no es una agencia independiente, sino es una agencia que se monta dentro de la casa del anunciante, que se llama Veritas, y que contrata a lo mejor del país. Al mismísimo Pragavallí, como director técnico, y a Federico Rivas, que es el mejor ilustrador que hay en ese momento. Es decir, contrata a un publicitario, que podría ser un director de cuentas hoy en día, y contrata al mejor creativo del momento, que es Federico Rivas, y empieza a hacer campañas. Campañas muy interesantes, como la que veis abajo, de la pasta de dientes Dens. Esta podría considerarse como la primera campaña de relaciones públicas que ocurre en España. Es algo realmente singular. Situaros años 30, aproximadamente, antes de la Guerra Civil, ¿no? Con todas las carencias que había en España en ese momento, con una población tremendamente rural. Entonces hay una marca que intenta educar a los niños a lavarse los dientes, porque lo normal es que nadie se lavara los dientes, ¿no? Año 30, en esa población rural, índice de analfabetismo brutal. Ocurre que hay niños que vuelven a casa de sus padres, porque le han explicado en el colegio que hay que lavarse los dientes, incluso le dan una muestra de una pasta de dientes, ¿no? De un dentrífico pequeñita, ¿no? Papá, imaginaros, el padre trabaja en el campo, en un cortijo del señorito, y el niño le llega con esta pasta de dientes y dice: mamá, que me han dicho en el colegio que me tengo que lavar los dientes. Y el padre, que jamás se ha lavado los dientes, prueba esa pasta. Aquello sabe a golosina. Le pego un guantazo al niño, que no es normal. Hijo, yo que no tengo ni para comer, que me voy a gastar el dinero en chucherías. Esa es la España del año 80. Claro, ese dentrífico sabe tremendamente bien para un señor que no ha probado nada parecido, ¿no? En su vida. Ahí la publicidad intenta educar. Es un influencer. Tanto que sabe en ¿no? Hay la guerra civil, evidentemente se para todo, no voy a hablar de la guerra, pero sí lo que ocurre después, ¿no? La censura es absoluta, absoluta, es decir, se censura cartas, anuncios, libros, revistas. No hay nada en este país en los primeros años después de la guerra civil que no pase por la censura, ¿no? Que durará al menos un par de años, ¿no? Perdón, un par de décadas. El cine, lo que era el nodo, que era como una especie de noticiero, y la radio se convierte en un auténtico canal de propaganda. En la radio está lo que se llama el parte. De hecho, abuelos, vuestros y bisabuelos, por lo menos mi abuelo lo sigue diciendo, cuando ya no existía el parte, pero sí el telediario, empezaba a las 3 de la tarde, niño, cállate que empieza el parte. Los más mayores todavía siguen diciendo que empieza el parte, que es el noticiero, ¿no? Son un auténtico canal de propaganda en unos años en los que tenemos un estado de autarquía. Para reflejar la autarquía, yo creo que encontré este texto que lo refleja muy bien. Es decir, la autarquía, lo que hace en España es que no entra nada de fuera. Estamos cerrados a cal y canto, a todo lo que venga del exterior, ¿no? Entonces, la mejor patata y la más barata, la de tu huerto, el mejor zapato más barato, el de su vecino zapatero, así, una cosa y otra. Es un mercado tremendamente endogámico después de una guerra civil en la que no hay nada que se pueda construir porque se ha destruido todo, ¿no? Ahí tiene que estar la publicidad trabajando, ¿no? Incluso hay una implicación tremendamente política por parte de algunos anunciantes, algo que es impensable hoy en día, ¿no? Este es un momento que apareció en el año 39 en el ABC, en la edición de Sevilla, de Tío Pepe, González Díaz, en el que arriba ponen lo único que no han podido destruir los rojos. Eso es literalmente imposible hoy en día, ¿no? Que ocurra, ¿no? Una implicación tan importante a nivel político por parte de los anunciantes, ¿no? Sobre esos años, en el que por esa autarquía, por ese cerramiento al exterior, no ingresamos ni en la ONU, ni podemos acceder al Plan Marshall, ¿no? A esa ayuda que estaba dando Estados Unidos para reconstruir toda Europa por culpa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué ocurre en Estados Unidos mientras tanto? Es el primer salto que vamos a pegar dentro de lo más moderno de la historia, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Ellos descubren la era del marketing. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos la guerra no ha pasado, han participado en la Segunda Guerra Mundial, pero allí no la han sufrido. Es decir, allí la gente tiene dinero, la gente no ha padecido y sus fábricas están de lujo, Entonces empiezan a descubrir o a poner en marcha productos hasta ahora desconocidos. La lavadora, la automática, perdón, la lavadora automática, el frigorífico, la aspiradora, y todo se vende, absolutamente todo se vende, ¿no? Es el germen de lo que podríamos llamar una sociedad de consumo, que frente a la que está ocurriendo en España, que como hemos visto es una absoluta sociedad de subsistencia, de intentar
pasar un día tras otro sobreviviendo, ¿no? Volvemos a España. Son todo pautas para ir, ahora mismo estamos haciendo como una especie de historia piramidal para llegar al día de hoy, que será la última diapositiva, que será la que más nos afecte a todos vosotros como futuros profesionales de la publicidad, ¿no? En Estados Unidos, perdón, en España, al final, pues Franco se da cuenta de que tiene que abrir un poquito las puertas, se firman unos acuerdos económicos con Estados Unidos, en los que los americanos nos ayudan, nos meten dinero, al cambio de dejarle una base de militares que llevan, como son las de Rota o la de Torrejón, ¿no? Esa apertura al exterior nos permite por fin entrar en la ONU, que es como una tarjeta de visita magnífica para conseguir cosas a nivel internacional. Otra cosa es que la ONU a lo largo de las décadas haya perdido todo el prestigio que tenía en su momento, ¿no? Pero en aquella época era una auténtica tarjeta de visita, ¿no? Y eso hace que aumenta la confianza, indudablemente, en los mercados exteriores. Empiezan a llegar empresas de Estados Unidos, Coca-Cola por fin se instala aquí, marca de tabaco, y se traen sus agencias. De las primeras multinacionales que llegan es Lintas, que es otra house agency, es decir, otra agencia que monta un anunciante, en este caso un monstruo como Unilever, que sigue funcionando hoy como una de las grandes multinacionales del consumo, junto a Henkel o Procter & Gamble, ¿no? Poco a poco en España se va normalizando esa producción, es decir, las fábricas vuelven a reconvertirse. Antes durante la guerra y poco años después, estuvieron sufriendo por todos esos acontecimientos. Hay muchas fábricas que tuvieron durante la guerra que cerrar su producción y fabricar armas o fabricar cosas para los ejércitos, ¿no? En este caso, poco a poco se va recuperando, aumenta la demanda y aumenta la competencia. Y es cuando marcas empiezan a ir cogiendo esos puestos líderes dentro de cada categoría, ¿no? Como la Coca-Cola, como la Gallina Blanca, la lechera. En el caso de la lechera, por ejemplo, hay casos, es un tema muy singular, ¿no? Porque la lechera en los primeros años su producto estrella era la leche condensada, pero hoy sigue funcionando. Tuvo que dejar de fabricarla porque no había leche en España para fabricar la leche condensada en un monstruo de multinacional como era la lechera. Entonces tuvo que recuperar un producto con el que llegó a España a finales del siglo XIX, que se llamaba harina lacteada Nestlé, que era leche en polvo, pura y dura. Y tuvo que cerrar el tema de producción de leche condensada y volver a recuperar esa harina lacteada Nestlé, que había dejado de fabricarla porque, por suerte, España había ido cambiando, había ido creciendo hasta que llegó la guerra civil, ¿no? Entonces, en el caso de la lechera, pues es bastante singular. Nescafé, Danone. En el año 59, el gobierno de Franco da un paso importante. Monta lo que se llama el Plan Nacional de Estabilización Económica, ¿no? El PNN, que es, señores, voy a abrir, no la puerta, las compuertas del país. Nos vamos a abrir absolutamente, ¿no? Para que nos puedan llegar recursos, en este caso turismo, pero muchísima inversión extranjera, ¿no? Esa es en realidad lo que para nosotros es la antesala de la sociedad de consumo, que todavía nos ha afectado en España, ¿no? Hemos visto que en Estados Unidos ya la están disfrutando, comprando lavadoras y un montón de cosas, ocio, viajes. Es decir, esa sociedad de consumo se gesta cuando tú ya empiezas a comprar cosas que no son de primera necesidad. En España todavía no estamos viendo, ¿no? A raíz de ese plan nacional se abre lo que internacionalmente se conoce como el milagro económico español. Es decir, España empieza a despegar hasta que tiene un parón en el año 73 por la crisis del petróleo, ¿no? Crisis a nivel interno de la que hemos tenido ahora, ¿no? Son años, en los años 50, en los que se empiezan a crear, pues, nuestros propios iconos publicitarios, ¿no? Nuestro Vivendum o nuestro muñeco de Johnny Walker, ¿no? En este caso, el Toro de Borne, el Borreguito de Nori, o uno de los primeros anuncios que se emite en televisión, como es el de Aficionado a la Española, que eso lo tenéis de fácil acceso en YouTube, ¿no? Vamos a ir viendo en las décadas siguientes, se van a ir seleccionando unos pocos anuncios para hacernos una idea de lo que se iba haciendo. No es una charla donde se vayan a ver muchos anuncios, porque la historia de la publicidad no es la historia de los anuncios. Es otra cosa diferente, pero sí que es verdad que vamos a ver cositas que pueden ayudarnos a entender todo esto, ¿no? Ya estamos mejorando. Económicamente, están llegando empresas, la producción se reactiva, hay marcas que están subiendo, y como profesión sufrimos una segunda tecnificación. Aquella que había iniciado Praga Ballí, de los primeros libros, las primeras revistas, las primeras asociaciones,
en España vuelve a ocurrir también, ¿no? Y tenemos un hecho realmente relevante. En el año 56 nace la televisión. En octubre del 56 se emite por primera vez señal de televisión en España, ¿no? Que evidentemente transforma toda la industria publicitaria. Se empieza con unos cartones rotulados en directo, no hay métodos de grabación para lo que se emite. Entonces, pues nada, hay un señor con un cartón rotulado que se pone detrás, se cruza una mosca y todo se hace en directo, ¿no? Hasta que empieza a trabajar, dura un par de años eso, no dura más, Móvil Record y Estudio Móvil, que vamos a hablar inmediatamente después. Mientras tanto, en la radio se gesta posiblemente el mayor icono publicitario que tenemos en la publicidad española de una manera incomprensible. Porque hoy en día le preguntas a gente de 30, 40 años cuáles son los anuncios que recuerdan y te hablan de la canción del Negrito del Colacao. Y la canción del Negrito del Colacao hace más de 50 años que no se vive. Es decir, es como una especie de ADN publicitario que ha ido pasando de generación en generación, que lo asumimos como que lo hemos vivido, cuando en realidad eso no ha existido en nuestra vida. Es algo realmente interesante, ¿no? Eso que veis ahí es la traslación a cine, en este caso, que es donde empieza, ¿no? Hablamos de Móvil Record y de Estudios Moro porque es el tercer momento. Y de los tres que llevamos hasta ahora, hay dos muy gordos. Este es el primero que vamos a ver, ¿no? En el año 55, perdón porque vengo con una congestión brutal y de tanto hablar, se me va secando la boca. En el año 55 se juntan dos empresas que en realidad han empezado un año antes. Móvil Record, hoy en día lo tenéis en el cine, como Móvil Record, sigue funcionando, y Estudio Moro, la mayor productora de cine publicitario que ha existido en España. De hecho, llegó a ser la mayor productora en Europa. El Festival de Cannes, que como sabéis es el festival por excelencia en la profesión, bastante devaluado en los últimos años, le concedió durante 5 años consecutivos lo que vendría a ser el Grand Prix, es decir, el premio al mejor anuncio del planeta. Durante 5 años consecutivos lo consiguió Estudio Moro, en una época en la que ese festival de Cannes solamente se premiaba el cine publicitario. En realidad, luego se pasó a televisión y la televisión la hemos tenido hasta hace 15 años. Todas las disciplinas que se están viendo en Cannes, igual que en otros festivales, no ha ocurrido hasta hace bien poco, ¿no? Ese señor de aquí, de la izquierda, es el fundador de Móvil Record, Joe Linden, donde la derecha es Santiago Moro y José Luis Moro, y montaron campañas como la del striptease de Gallina Blanca, que a día de hoy nadie sabe cómo llegó a salir a la calle, porque es una gallina, es un dibujo animado, es una gallina, es cierto, pero es una gallina que se cargaba con bolas en la época de Franco, ¿no? Y pasó el corte de la censura, ¿no? El de la derecha sí que más o menos lo conocéis por vuestro padre, que es la familia Tenerín, que vamos a la cámara de televisión española, y el de la derecha es el Sol embotellado, perdón, Sol de Andalucía embotellado, que es uno de los primeros anuncios de animación que se hacen en España, de una botella de tío Pepe que empiezan a bailar y las copas que se llenan. Estos 3 anuncios los podéis ver en YouTube perfectamente. ¿Qué hace Móvil Record? Móvil Record lo que hace es da el relevo a lo que hasta ahora se estaba haciendo en el cine y publicidad. Es cierto que había los telones publicitarios, te acercabas por los pasillos y había carteles, pero sobre todo, en España lo que se estaba haciendo hasta ahora era esto. Eran diapositivas de cristal. Hasta que llega el spot publicitario, como lo conocéis, lo que se emitía eran diapositivas. Eran unas diapositivas de cristal, que en medio tenía, a modo de sándwich, una filmina que se rotulaba a mano y se proyectaba tal cual. Una. Otra. En el caso de que hubiera ya un despilfarro presupuestario, había un señor, igual que yo, con un micrófono que las iba locutando, como si fuera la muñeca chochona en la feria, ¿no? Es decir, eso es lo que estamos ocurriendo en el cine hasta el momento, que llega a Móvil Record, se asocia con la productora Estudio Moro y cambia absolutamente la manera de hacer publicidad. Porque si una cosa, ha habido un medio que ha condicionado hasta la llegada de Internet toda la actividad publicitaria, ha sido la televisión, ¿no? Evidentemente. Siguiente paso.
vamos a ver cómo os cuento yo esto, porque a partir de ahora es cuando realmente nos va a ir afectando a la profesión. En los años 40, concretamente en el año 47, Marion Harper se hace con la presidencia de McCann Erickson. En McCann nace lo que se llama la Agencia de Servicios Plenos, es decir, es una agencia que da todos los servicios de marketing que pudiera necesitar el fabricante. Porque hasta el momento el fabricante no sabe anunciar. El fabricante se dedica a fabricar y es la agencia, la directora de orquesta, de incluso su departamento de marketing que no existe. Es decir, a tales niveles que hay casos en España, por ejemplo, precisamente en Valencia, que nos contaba, ha muerto hace pocos meses, el último superviviente de una agencia que se llamaba Canuto y Bardina, que en los años 50 y 60 a anunciantes de Valencia le llegaban a asesorar incluso qué precios tenían que poner para sus productos. Hacían la selección del personal, es decir, la agencia lo hacía prácticamente todo. El fabricante solamente se dedicaba a fabricar, ¿no? Eso lo descubre Marion Harper y monta la Agencia de Servicios Plenos. Es decir, voy a ofrecerte todos los servicios que puedas necesitar, basados en el marketing, que acaba de empezar, y en la investigación de mercado, ¿no? Pero ofrecen relaciones públicas, ofrecen marketing promocional, se lo ofrecen todo, ¿no? Son los años de los Mad Men, de gente como, veis a la izquierda, como Leo Burnett, y gente como a la derecha de David Ogilvy, ¿no? ¿Qué hace aparte Marion Harper? Aparte de montar esa agencia de servicios plenos, que es absolutamente fundamental para entender todo lo que vamos a ir viendo a partir de ahora, empieza a gestar el primer grupo de comunicación que existe en el mundo, Interpublic. Va comprando pequeñas agencias especializadas en determinados servicios para ir montando un grupo de comunicación que del año 60 le nombra Interpublic. Quedaros con eso, con los grupos de comunicación y con las agencias de servicios plenos, porque es absolutamente básico para entender lo que está pasando hoy en día en la profesión. Y para que cuando entréis en una agencia y en un anunciante, sepáis todos los problemas que están pasando hoy en día en la profesión. Pero sin lugar a dudas, en otras charlas he hablado de Leo Burnett, he hablado de Ogilvy. Voy a mirar la hora porque teníamos... Jesús, tú me avisas cuando haya que hacer un descanso. ¿Vale? Está Leo Burnett, está David Ogilvy, que son los Mad Men, ¿no?, que suelen aparecer. Pero sin lugar a dudas, el que marca las pautas es Bill Bernbach. En el año 59 montó una agencia de ED, que hoy en día sigue funcionando, y es el que cambia a nivel internacional la creatividad publicitaria. Quizás el anuncio más relevante para él y para el resto de la profesión, porque como aquel anuncio de Trident, de 9 de cada 10 dentistas recomiendan Trident, 9 de cada 10 publicitarios a día de hoy dicen que ese es el mejor anuncio de la historia de la publicidad gráfica en el mundo. Es una campaña que hicieron, para Volkswagen. Estuvieron durante 30 años con prácticamente el mismo layout, y este anuncio se insertó, porque fue un anuncio impresa, en 2 ocasiones. Bernbach, lo que venía a decir, era totalmente contrario a lo que estipulaba Marion Harper, ¿no?, de la investigación, de que todo, del dato a dato, de todo tenerlo controlado. Bernbach decía que la creatividad no puede tener reglas, que es la imaginación la que marca las pautas, y que hay que dejar los datos, que hay que tenerlo en cuenta, pero no son la carta para marcar las estrategias creativas dentro de una agencia, ¿no? Provoca todo eso que hace Bernbach y todo su equipo, porque además tiene a George Loy, a Helmut Krone, es decir, tiene a lo mejor del planeta, a nivel creativo lo tiene bajo el mismo techo, provoca lo que a nivel publicitario se conoce como la revolución creativa. Una revolución que es como una especie de tsunami que a lo largo de los años va a ir pasando de país en país. Empieza en Estados Unidos, luego pasará a Inglaterra, hablaremos de ello, Francia, en España llegará en el año 71, hablaremos también de ello, y explotará a finales de los 80, a principios de los 90, cuando nos convertimos en tercera potencia a nivel mundial, ¿no? Vas a Brasil, Argentina, todos sabéis que los argentinos son muy buenos en publicidad, ¿no? Ellos están cogiendo el relevo creativo que montó en su momento Bernbach. ¿Qué ocurre en España mientras tanto? Ya hemos visto que estamos despegando, que incluso a nivel profesional
el sector se va tecnificando, estamos volviendo a coger el pulso que se había perdido antes de justo con la guerra civil. En cuanto a turismo, nos llegan ya casi 24 millones a finales de los 60. La inmigración nos sirve para ese desarrollo económico, gente que hay fuera que nos está mandando dinero. La inversión extranjera se dispara, es muy barato fabricar y trabajar en España, los sueldos son muy bajos. Bueno, ahora tampoco sabemos, ¿no? El momento es un momento español, aquello que hablamos del milagro económico, y el consumo, que en Estados Unidos vimos aquello de la lavadora, del frigorífico, ahora le tocaba a España. Casi con 20 años de retraso. Hemos hablado antes de la monarquía, del Plan Nacional de Estabilización Económica, ahora es todo lo que estamos viviendo nosotros. Ahora es cuando empezamos a construir esa sociedad de consumo, ¿no? Y se consigue gracias al desarrollo industrial, es decir, a productos que pasan por fábrica. No se consigue a través de la lechera ni de Danone, sino que se consigue a través de la lavadora, del frigorífico, del coche. En el 600 descubrimos lo que son las ventas a plazo, las famosas letras que pagaban nuestros padres y nuestros abuelos. Y llegamos a descubrir cosas como la olla a presión, ¿no? Que bueno, al principio pues hay que educar a la mujer, que es quien cocina en casa, para decirle que aquello, como pone en el título, jamás puede explotar, ¿no? Eso evidentemente hoy no te lo planteas en un mensaje creativo, ¿no? Pero en aquella época, la mujer que no sabía aquello de la olla a presión, ¿cómo puede ser que el cocido que yo tardaba antes 5 horas, ahora lo puedo hacer en 45 minutos? Pues lo puedes hacer a través de esa olla, ¿no? Y vamos a... ¿Sí? Lo paramos. Y hacemos el descanso, ¿no? Bueno, primero pediros disculpas por la garganta, espero que no falle venir con la garganta tomada y encima acelerar por haber empezado un poquito más tarde no es una buena. También es verdad que hasta ahora hemos visto la parte más árida, que son los antecedentes, todavía no hemos visto con un spot, y la tele la acabamos de inaugurar hace 2 diapositivas, ¿no? Entonces tampoco se puede hacer mucho más, ¿no? Pero bueno, para hacer un poco de balance, yo rescataría 3 o 4 elementos. Uno a Berbach, la producción creativa, nos va a hacer falta más adelante para alguna cosita. A Marion Harker, hablamos antes de Bacán, de los servicios plenos de Interpublic como grupo. Yo creo que con esas cosas podemos seguir avanzando, ¿no? Habíamos dejado a España pues, en plena explosión, el milagro económico español, con la profesión que empezaba ya a recuperar todo lo que había perdido en décadas anteriores. Estamos en los años 60, años en los que encontramos pues, campañas como La familia Telerín, que lo habíamos visto antes, de televisión española. El consumo es magnífico, lo que no es bueno es el consumismo, como todo en esta vida son los extremos, ¿no? Pero España crece porque se convierte en un país consumista, y tras cubrir esas necesidades básicas, la alimentación, el abrigo, la casa, nace una de las cosas más maravillosas que hay en este país, ¿no? La familia Alcántara, por lo que viene a ser lo mismo, la clase media. Todos y cada uno de nosotros. Nace una clase que se coloca por encima de la clase baja y por debajo de la clase alta, ¿no? Eso no había ocurrido en España. Somos el motor, la clase media es el motor de la economía en España, y al mismo tiempo lo que denomina Joaquín Lorente, uno de los grandes publicitarios de este país, a la publicidad se convierte en el pianista del consumo, ¿no? Es la que va marcando esas pautas. Eso es importante. Igual que hablábamos en las primeras diapositivas de la relevancia y la necesidad vital de que la publicidad tuviera los medios de comunicación para que los medios de comunicación fueran independientes y plurales, la publicidad es vital para las sociedades desarrolladas, porque permite el consumo y permite que las clases medias funcionen. Insisto, otra cosa es el consumo exacerbado de las cosas, ¿no? Son los años 60, ¿cómo nos afecta la profesión, no? Indudablemente despegamos. Surgen nuestras primeras revistas, que hoy en día las tenemos funcionando como control editorial, son las decanas de la profesión a nivel editorial. Empezamos a tener la necesidad de medir toda esa explosión que está ocurriendo en España. Nace el OJD, el FM, que me imagino que ya todos os han explicado qué son. Hay que legalizar las cosas. Surge nuestra primera ley, el Instituto de la Publicidad del año 64, nace el Instituto Nacional de Publicidad, la escuela, la Asociación Española de Negociantes. Todo eso hace que la profesión genere un montón de confianza frente a los, ¿no? Y llega una segunda hornada de multinacionales, ¿no? En este caso llega la Waterton,
Rubicam, Macam, son agencias que ya están aquí en estos años y que hoy en día siguen funcionando, ¿no? Y ya evidentemente traen sus propias marcas, porque estas agencias se traen sus propios anunciantes, es decir, tipo Marlboro, Winston, Coca-Cola, son llevados, porque a nivel internacional así lo dictamina, agencias internacionales, ¿no? Y nos traen el marketing, algo que aquí todavía no sabemos qué era, ¿no? Estos años 60 sirven como caldo de cultivo de esas generaciones de publicitarios que van a ir marcando la creatividad publicitaria en España en la siguiente década, ¿no? Inicialmente tenemos a Roberto Arce y Paco Izquierdo. Muy pocos nombres voy a dar a lo largo de la charla, salvo los que creo que son imprescindibles para llegar a entender, ¿no? Estos son los que empiezan a parir las primeras ideas creativas. No se les puede considerar padre, sino un embrión, pero nos puede funcionar. Los siguientes sí que son padres. Joaquín Lorente y Marcel Moinet, que por suerte siguen vivos todavía, ¿no? Eso es una segunda generación. La tercera los tenéis ahí. Ricardo Pérez o Mariano Mancebo, que desgraciadamente nos dejó el año pasado. José María La Peña, Luis Casadevall, José Luis Moreno, Agustín Medina, Luis Segarra, Miguel Vizcaíno, José Luis Esteo. Para cualquiera que se quiera dedicar a la creatividad publicitaria y no conozca a alguno, yo diría que todos deberían conocerlo, yo desde mi punto de vista, en la primera entrevista de trabajo se acaba la entrevista. Si yo le pregunto por tu nombre y no saben quiénes son. Es como si a cualquiera, es como si a Rafa Nadal se le preguntara en una entrevista quién fue Björn Borg o Boris Becker, o como si a Pedro Almodóvar le preguntan en una entrevista quién fue Fellini y no supiera quién fue y lo que supuso. En los años 60, otro salto para Estados Unidos. Este señor, McCarthy, saca las 4 P's, que esa me imagino que también lo han explicado, es decir, la base del marketing. Inicialmente eran 12, luego la reducen a 4 y nace porque están cruzando la curva de oferta y la curva de demanda y ven que al cruzarla no es posible, en términos, no es posible explicar cómo funciona el mercado. Entonces se buscan otras variables, ¿no? Y es cuando nacen las 4P, pero hay que tener en cuenta que esos 4P no tienen en cuenta al consumidor. Y ahí lo dejo. Eso de no tener en cuenta al consumidor se va a ir repitiendo hasta el último momento. Es otra cosa que os tenéis que meter en la cabeza para las últimas diapositivas. Hemos hablado de Verba, hemos hablado de Mario Harper, la Agencia de Servicios Plenos e Interpublic, y esta es otra. No se tiene en cuenta al consumidor en ese momento, ¿no? Paralelamente, ese señor Russell Reeves, que es presidente de Ted Bailey, saca un libro donde plasma su teoría de cómo se tiene que hacer la publicidad, la USP, que me imagino que también os han explicado en clase, ¿no? La Unique Selling Proposition, es decir, la única proposición de venta. Que ahora explicaremos un poquito qué era, ¿no? Este señor, con esa base de la Unique Selling Proposition, que fue lo que marcó la publicidad de las siguientes décadas, hoy en día todavía hay marcas que lo siguen aplicando equivocadamente, y ahora hablaremos un poquito de ello, hizo una campaña años anteriores que era un fiel reflejo de aquella historia. Era Anacin, que era un calmante, era como para un gelocatil, una cosa así, un analgésico, y fue un anuncio que se emitió una vez y otra vez y otra vez. Solo en beneficios, esa campaña de Anacin con esa base de la USP consiguió más que la Metro Goldwyn Mayer en 25 años que se estuvo emitiendo Lo que el viento se llevó. En millones de dólares. Solo ese anuncio. Con la USP, ¿no? ¿Qué es la USP? La USP nos viene a contar que todos nosotros somos seres racionales que compramos racionalmente. Es decir, no nos mueven las emociones. Buscamos una ventaja competitiva que hay en ese producto frente a otro de su categoría. Y es lo que hacemos, es decir, se trata de buscar ese beneficio en esa ventaja competitiva. Nosotros como marca podemos crear esa ventaja, es decir, yo la hago más blanco, o puedo contar una ventaja que nadie haya contado antes, que aunque se comparta con el resto de la categoría. ¿Me explico? Por ejemplo, en los años 20, uno de los grandes redactores creativos que hubo, que era Hopkins, cogió como cliente una marca de cerveza que se llamaba Chill y pegó, un campañón que funcionó realmente bien, ¿no? ¿Qué vino a contar? Cogió, y uno de su principal argumento es que la botella donde se embotellaba la cerveza, en el proceso de fabricación se lavaba al vapor. Eso lo hacían
todos los fabricantes, pero nadie lo había contado hasta el momento. Y él lo contó. Es decir, identificó una ventaja, en este caso no la creó él, sí, pero sí la contó por primera vez, ¿no? La USP lo que viene a contar es eso, es decir, busca esa ventaja competitiva y repítela, una y otra vez, una y otra vez. Aquello acabaría en la sobresaturación, ¿no? Lo vemos muy claro, por ejemplo, en los M&M's. La ventaja competitiva es, no se derriten en tu mano, se derriten en tu boca. Esa es una diferencia. Y eso no lo pueden contar otros. Y eso es lo que hizo Ritz, el repetir una vez, otra vez y otra vez. Eso lo cogió, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, no tiene en cuenta, en este caso no tiene en cuenta el consumidor, evidentemente es una ventaja, repetirla, 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 ¿no? Esa USP tiene su momento dorado en los años 60 y 70. Es una técnica que manejan sobre todo las grandes multinacionales de consumo. Procter & Gamble, Henkel, Unilever, las agencias de servicios plenos manejan esa técnica y sobre todo es el consumidor recordado, ¿no? El que hace que esa técnica sea la más utilizada y dentro de esa técnica la promoción de esas 4P, lo que es la publicidad, sea la herramienta más importante del marketing, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso hace uno, lo hace otro, al final se satura el mercado. La tecnología va permitiendo que los productos sean cada vez más iguales. Es decir, unas zapatillas Adidas son exactamente igual que unas Nike. Exactamente igual. Lo único que le diferencia son los valores emocionales que tiene esa marca, ¿no? Eso es lo que va ocurriendo aquí, que cada vez más los productos se van unificando, Un Audi y un Mercedes y un BMW son exactamente iguales a nivel técnico. Lo único que le diferencia es la marca. Y eso cuando se empieza a apreciar en ese momento, ¿no? Se reduce la diferenciación y se satura el mercado. Cuarto momento. Habíamos tenido uno que era los carteristas, que se quedaban ahí en la antigüedad, es decir, casi podéis prescindir de ellos, ¿no? El segundo era la tecnificación de la profesión en España, y el tercero que habíamos hablado era Movie Record y Estudio Muro, que fue la primera gran revolución que tuvo España. La segunda es esta, y esta sí que la tenéis, o sea, grabada de aquí, es imposible que sabéis sin saber que fue MMLB, porque esta agencia fue la que cambió el curso de la publicidad para siempre, absolutamente para siempre. Si en una clase, si habéis dado ya clase de historia de la publicidad o la vais a dar, ya con que os quedéis con el concepto, lo que supuso MMLB, yo lo recomiendo. En el año 71, estos cuatro señores, lo digo de izquierda a derecha, Moliné, Montfort, Lorente y Goldstein, montan una agencia en Barcelona. En ese momento, los Moliné y Lorente, el señor con barba y el señor con bigote, son los grandes creativos de España. De hecho, son los únicos, porque son los que empiezan a hacer publicidad moderna. ¿Qué es publicidad moderna? La que hacía Berlo, que es la que hemos visto antes. ¿Os acordáis que hablaba de una especie de tsunami creativo que había pasado en Estados Unidos o en Inglaterra? Ellos cogieron el relevo en España, en el año 71. No solamente a nivel creativo, lo revolucionan todo, jamás se había hecho una creatividad como la que estaban haciendo ellos, sino que hay dos cosas tremendamente importantes. Ellos, su filosofía, la trasladan en lo que llaman el manifiesto del MMLB, que son 9 puntos que los mandan a los medios de comunicación, aparecen sus anuarios y es, señores, esto es lo que hacemos. Hablan de creatividad, hablan de historias, pero hay 2 puntos que son absolutamente cruciales. El primero es, no tramitan medios. Habíamos hablado del origen de las agencias de publicidad. La tramitación de los medios, es decir, la compra y la venta de espacios publicitarios, que es donde está la pasta. La pasta no está en creatividad, ni en asesoría, ni en nada. O sea, y esto por mucho internet que hay, en mucha historia, el dinero sigue estando en los medios publicitarios, en los espacios, no en las estrategias ni en la creatividad. Ellos dicen que no quieren llevar eso. Ellos se quieren centrar solo en la creatividad, en el servicio al cliente. Y además van a cobrar por honorarios, lo que hoy en día se llama fee. Algo lógico, porque si no llevan medios, no se llevan una comisión sobre esos medios. Hasta entonces, las agencias se retribuían por un 15% de comisión sobre lo que costaran esos medios, o se quedaban con el descuento. ¿Qué te daba el medio? El periódico, la televisión. Ese era el sistema de retribución. La creatividad no se cobraba. La creatividad no se ha cobrado nunca en España. Ahora se está intentando cobrar, ¿no? No se cobraba la asesoría. Si se cobraban, por ejemplo, los originales.
Antes, ahora ya mandas un PDF con un marco final, pero antes tenías que preparar el CD, bueno, hablo yo del disco óptico, del CD, evidentemente antes era otro sistema, ¿no? Un poquito más artesanal. Lo que eran materiales fungibles, eso sí que se cobraba. Pero el resto, nada, la agencia solo se retribuía por esas comisiones. En el momento que tú vas a gestionar medios, tú no tienes esas comisiones. Y te retribuyes por honorarios. Esto fue un auténtico misil en la línea de flotación de todas las agencias de publicidad de España. Es decir, lo revolucionaba todo. Tuvieron muchísimos problemas. De hecho, de las agencias de las que salen ellos, llaman a los primeros días a la revista Control, por ejemplo, para decirle, por favor, no le entrevistéis porque la van a liar. Ellos en realidad estaban cogiendo el relevo de cosas que estaban pasando en otros países. Le pusieron un nombre a algo que tarde o temprano iba a pasar. El sistema por horario, la creatividad, evidentemente, y el no tramitar medios, ¿no? Una de las consecuencias de eso es que en el año 78 llega la primera central de compras. No llega, se funda aquí porque es española, ¿no? Una central de compras y luego sería central de medios y hoy en día es una agencia de medios. Es lo mismo, simplemente ha modificado el nombre, ¿no? Es decir, dado que tú no vas a gestionar medios, la necesidad la va a tener el cliente. Igual que lo has hecho tú como MLB, lo puede hacer las otras agencias. Hay ahí un hueco. Ahí se ha abierto un nicho de mercado. Y es cuando lo hace la primera central de medios. ¿En qué se basa esta central? Ya no trabajo para un anunciante, perdón, para una agencia, trabajo para varias. Si esas varias agencias se van a la revista Hola, perdón, esa central de medios se va a la revista Hola y le dice, oye, ya no te voy a comprar un anuncio, te voy a comprar 500, porque estoy trabajando para otras agencias que no gestionan medios. ¿Cuánto me la sacamos? Es decir, ya se compra por paquetes. Y es cuando se unen las tarifas. Ya no tiene sentido la tarifa. Es lo que dice ahí. Si compro 2 páginas, ¿qué precio me pones? Eso es tremendamente importante que lo metáis en la cabeza también, porque el tema de las tarifas condicionará muchísimo a la hora de gestionar medios, ¿no? Algunas agencias intentan reaccionar pronto, porque claro, han visto que se les está yendo el tema de los medios. O sea, su principal vía de ingreso empieza a desaparecer. E intentan generar sus propios centrales. Pero ya es tarde. Lo que es la agencia de servicios plenos, aquella que creó Marion Harper y que en España eran como se estaban haciendo todas, ¿no? Estaban trabajando todas, empieza a decaer, y iremos viendo a lo largo de los años cómo eso ha ido evolucionando, ¿no? En los años 70 tenemos campañas como el Vuelve a casa por Navidad, que es el concepto creativo más antiguo que tenemos en la publicidad española. Todos los años se sigue manejando, la historia es diferente, pero Vuelve a casa por Navidad se sigue manteniendo, ¿no? El hombre de la tónica, el andal otono, la muñeca famosa, Atún Calvo. La agencia de publicidad se le presenta por primera vez un producto que jamás ha anunciado, que es un candidato político, en el año 77. Son sus primeras campañas, ¿no? Es decir, es algo nuevo para la agencia de publicidad. Aparece las tarjetas de crédito, la mujer se incorpora a la publicidad bancaria. Hay que tener en cuenta que hasta el año 78 la mujer no se puede abrir ni siquiera una libreta de ahorro, todo lo tiene que hacer con el permiso del marido. Y esa igualdad que vemos ahí se traslada en una campaña, es el primer spot que vamos a ver. Hasta ahora no hemos visto nada porque ¿qué? No voy a mandar adelante, que mostrar, ¿no? Una campaña que surgió del ministerio, de un ministerio de aquí, del Ministerio de Cultura de España, recibió un León de Oro por parte del Festival de Cannes, pero nunca se llegó a emitir. Dentro del ministerio estaba todo el mundo de acuerdo, hasta que llegó el momento de emitirlo. Y lo dio Pío Paramedas, padre, no el hijo, que era ministro por aquel entonces, dijo, esto no sale con Paramedas. Vamos a verlo. Desde que uso esta nueva crema, mi cutis se mantiene suave, terso, como de porcelana. Úsela usted también. Estamos viendo a los hombres en las situaciones en que otros anuncios ponen a las mujeres. Pero, ¿cómo lo haces? A mí las blusas de mi mujer nunca me quedan tan blancas. Cariño, adivina qué te ha hecho tu hombrecito. Sopa. Sí, pero con el sabor especial que le da una pastilla de caldo quíntuple. ¿Caldo quíntuple? Sí, porque te quiero.
igual de ridículas quedan las señoras en las mismas situaciones. No es ya momento de cambiar la imagen de la mujer. Aquella campaña no salió. Aquella campaña se prohibió y ahora ha vuelto a resurgir porque hace 4 sábados, si no me equivoco, sí, 4 sábados, informe semanal, recuperó esto, con todo lo del Día de la Mujer, la huelga que hubo, pues manipuló la información. Cogió y dijo que esta campaña se inició y que surgió gracias a la antigua Alianza Popular, UCD, allí estaba, creo que Gallo, creo como... Es decir, que venía a ponerse, a echarse flores lo que era el Partido Popular, ¿no? Eso lo pidió un periodista por la red, porque se dio cuenta de que aquello le sonaba, que aquella campaña no se había emitido, y nos etiquetó en nuestro canal de Twitter, ¿no? Y en este caso contesté yo personalmente, que aquello era absolutamente falso, que la información aquella era absolutamente falsa, la que había emitido informe semanal. Dijimos que aquella campaña fue premiada en el Festival de Cannes, pero por orden del gobierno, porque se acojonó literalmente, pues no salió. Bueno, por orden del gobierno no, por orden del ministro por aquel entonces, porque todo su equipo estaba de acuerdo, ¿no? Pero no salió. Bueno, ahora mismo la campaña, aquella medida del informe semanal, está en lo que se llama el Consejo de Informativo de Televisión Española, que es un organismo paralelo para investigar todos los casos de manipulación informativa, ¿no? Bueno, pues nos hemos metido en ese berenjenal y yo creo que esta campaña pues, está precisamente muy en la actualidad, ¿no? En el año 70, dentro de esa parte de revolución creativa que haya pasado a España, que también estaban en Inglaterra, le salpica a una agencia, en el año 70 se monta Saatchi & Saatchi. A nivel creativo, pues monta campañas absolutamente de museo, ¿no? De ellas para destacar, pues la que hicieron para el Partido Conservador, aquí la de la Boris Johnson, o para la prevención de embarazo, ¿no? Eso es lo de menos. Yo me quedo con la foto de la izquierda, Maurice y Chas, que son los fundadores, y sobre todo a quien contratan. Al señor de abajo, contratan a un director financiero que se llama Martin Sorrell. Hoy en día es el máximo mandatario, máximo dirigente del grupo de comunicación más importante del planeta. Es el máximo representante de los grupos de comunicación y de todo lo que representa, del poder financiero, y hasta ahí voy a contar. Luego lo vemos más adelante. En los años 80, que seguimos en España, pegamos el salto a España, es la década de oro. De hecho, hay mucha gente que dice que lo mejor que hay en la tele son los anuncios, más que los programas, ¿no? Es nuestra década, es la década donde la policía española llega a ser la tercera potencia mundial a nivel creativo, ¿no? Y donde tendrá su cenit en una campaña que veremos más adelante, ¿no? La inversión publicitaria, fijaros el salto que pega desde el año 80 hasta el año 89. Esos son millones de euros, ¿eh? No son millones de pesetas, son millones de euros, ¿no? España es un país en absoluta ebullición, absoluta del éxito de coste. Lo que cuesta la década del dinero, es la década de Mario Conde. Es decir, yo que estudié empresariales, yo recuerdo que en mi clase teníamos como referente a Mario Conde, un señor que ha acabado en la cárcel, ¿no? Bueno, y de otros un par de ellos más que no los habían cogido con unas gabardinas, la gente rara, ¿no? Pero era la representación del dinero, del estatus, de la jet set, ¿no? Del poder, de los yuppies, de la imagen por encima del esfuerzo, de la inteligencia. Se había puesto en boca de todos el cuidarse. Había gente que se hacía lifting, hacían jogging, antes de hablar de Jesús, hoy sale la gente a correr. Pero en los años 80 se hacía footing o jogging. Se había gimnasios, había aeróbic, era lo light. Esa es la España de aquel momento. España en la que podemos ver muy reflejada, sobre todo con esto del culto al cuerpo, en esta campaña. Debajo de esta camiseta hay un puerto Danone. Debajo de estos vaqueros hay un puerto Danone. Cuerpos Danone. Desnatados Danone. No son campañas de premio, aún así, evidentemente las que vamos a poner, son campañas que intentan explicar cambios, puntos de inflexión dentro de la publicidad española o que reflejan muy bien cómo estaba la sociedad en aquel momento, ¿no? Es decir, estamos en los años 80
Y lo que se veía en la sociedad era eso, era casi frívolo, utilizaría la palabra, ¿no? De cómo, en lo que nos estábamos llegando a convertir, ¿no? Son años de, bueno, los años 80 la lista es interminable, es absolutamente interminable. De hecho, a pie de calle, la gran mayoría de la gente, si te dice 10 campañas, yo me juego lo que queráis a que mínimo 6 son de esta década, mínimo. Ñaca, ñaca, la cigala, busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo. Si no hay casera, nos vamos, voy a comer con don Simón. Lorenzo Lama, el rey de las camas. Busco a Jax. Hay chicano de la oficina, se llama fuera de la divina. El algodón le engaña y el cuponazo. Hablamos antes de Zenit, ¿no? De cómo esa publicidad española, que se había convertido en tercera potencia mundial a nivel creativo, había llegado a su cenit. Su cenit ocurrió en los años 80, cuando en el Festival de Cannes, que como sabéis a nivel creativo es el principal baremo de cómo funcionan las cosas, conseguimos el Grand Prix, es decir, el premio al mejor anuncio del mundo ese año, ¿no? Y fue este. Hay muchas cosas que puedes hacer en lugar de ver tanto la televisión. ¿Por qué no las pruebas? Aprende a usar la televisión. Año 89, Pilar Miró es directora de Radio Televisión Española y tiene a la vuelta de la esquina las televisiones privadas. Tele5, Antena 3 y Canal Plus llegan en el año 90. Televisión Española tenía que dejar muy claro cuál era su papel. Es la única campaña que vais a conocer dentro de la historia de la Policía Española en la que anuncia que no la consumas tanto. La única. Es decir, tenía que dejar muy claro cuál era su papel, ¿no? El premio que consiguió el Grand Prix lo conservamos nosotros en el centro de comunicación, el trofeo, ¿no? Que lo ganó, por cierto, Contrapunto. Años 80, ese es el cenit a nivel creativo, ¿no? Pero ¿cómo están las cosas a nivel de la profesión? Esto es importante. La televisión es el centro, es la que da notoriedad, donde está el dinero, donde están los premios. Las agencias buscan eso, pero es que las anunciantes también. Los anunciantes, las marcas buscan agencias premiadas, entran en el juego, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos quedamos con la tele y empezamos a descuidar el resto de servicios. ¿Os acordáis de la agencia de servicios pleno? Que habíamos perdido, luego empezamos a perder los medios. Pues empezamos a descuidar el marketing telefónico, el marketing promocional, las relaciones públicas, la investigación. Claro, eso pues provoca que empiezan a surgir empresas especializadas. Es decir, si tú como agencia no lo haces, monto yo una agencia especializada en eso, ¿no? Eso le viene muy bien sobre todo a clientes que no pueden llegar a la tele, que se tienen que dar en esos servicios, pero que la agencia no se lo ofrece, se tienen que ir especializados, pero también el resto de marcas, a las que llegan a la tele, porque están en un mercado súper competitivo y necesitan un servicio full equip, es decir, quieren una agencia que se lo resuelva todo, pero ahora mismo la agencia está perdiendo el tiempo solamente en la tele, ¿no? Surgen incluso las primeras boutiques creativas, incluso van directas a la marca, al cliente, ya no pasan por la agencia, ¿no? Y al tiempo es realmente alucinante, es decir, todas esas agencias especializadas las van comprando los grupos de comunicación. Hablamos de Interpublic, hablamos de WPP, Martin Sorge, es decir, es como si el grupo de comunicación quisiera volver a reconstruir la agencia de servicios premium. Tú como agencia que has ido perdiendo servicios, yo como grupo que estoy por encima, voy a encontrar empresas para una PCTA por intentar salvar los tratos de alguna manera, ¿no?
Las centrales de compra, que hasta el momento son centrales de compra, planifican también. Es decir, no solamente compran el espacio, sino también la planificación que hacen, ¿no? Y ahí es donde está todo el dinero. Y la marca, en todo este tiempo, va aprendiendo. Acordaros de las primeras diapositivas que no hablamos de anunciantes, hablamos de fabricantes, porque todo lo hacía la agencia. Ahora ya hablamos de anunciantes, pero ¿qué ocurre? Que la agencia, que ha ido perdiendo todos esos servicios, la marca tendrá que ir controlándolo de alguna manera. Porque si tú, como antes eras mi director de orquesta y ahora ya no ejerces, alguien tendrá que controlarlo. Y soy yo. Y es cuando empiezan a surgir más universidades de publicidad y sobre todo centros de formación en marketing, para formar al anunciante, para que la marca aprenda. Esa vorágine de concentración y de internacionalización de grupos de comunicación lo reflejan estas tres personas. A nivel cronológico, ¿no? Habíamos hablado de Mario Harper, he recuperado la fotografía de él para que os acordéis visualmente, de Charles y Maurice, que encabezan Saatchi & Saatchi, que es quizás el ejemplo de ese comportamiento de tiburón que empiezan a tener los grupos de comunicación. Compran tanto el grupo de Saatchi & Saatchi, que llegaron incluso a plantearse comprar el Midland, uno de los principales bancos londinenses. Eso la bolsa lo castigó. Dice, hasta aquí hemos llegado. Hasta tal punto que en cuestión de 3 años perdieron hasta el 96% del valor de las acciones. La voracidad. Uno se puede plantear, bueno, pero puede ser por dar servicio al cliente. Podría ser. Pero ¿cuántos clientes necesitan esos servicios globales? ¿Cuántos proyectos dentro de la marca necesitan tantos servicios especializados a nivel internacional? Porque estamos hablando de grupos internacionales, muy pocos. Y en el caso que surjan, como se dan tan raras veces, los equipos no funcionan, porque no están entrenados. En paralelo, asistimos a ese movimiento de agencia de servicios plenos, que había empezado en el año 71, con MLB, y sigue cuesta abajo. Ahí he puesto pues, los grandes grupos que tenemos hoy en día, además por orden de importancia, ¿no? De facturación, es decir, del más importante, al menos dentro de ese gran grupo de 5, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, en WPP tenemos a SCPF, tenemos a la Walter Thompson, tenemos a Whitby, es decir, que tenemos auténticos monstruos, ¿no? Si no me equivoco, hay más de 300 agencias dentro de WPP. Cuando hablo de agencias hay centralidad de medios, productoras, 300 empresas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la agencia, que era la cuna del marketing, porque fuimos nosotros los que empezamos a educar al cliente cómo llevar su marketing, algo que lo hicimos bien al principio, pero que también por lógica fuimos perdiendo, porque el marketing no lo tiene que hacer la agencia, el marketing lo tiene que hacer la marca. Siempre. Nosotros hacemos la comunicación, pero el marketing es cometido de la marca, no lo olvidemos nunca. Pues claro, esa agencia empieza a entrar en una especie de crisis de identidad, ¿no? Que a día de hoy la sigue teniendo, ¿no? Se devalúa económicamente la creatividad. Bueno, la devaluación en realidad nunca ha tenido valor, porque insisto, se regalaba. Como se gestionaban los medios, yo cobro solamente por los medios, la creatividad no te la cobro. En el momento que tú no tienes medios, ¿por dónde cobras? Había una alternativa que funcionó en los años 80 y 90, que era cargar muchísimo los presupuestos de producción, ¿no? Yo recuerdo, cuando estuve en Madrid, yo tuve un pasado en la agencia de publicidad, y estuve en Madrid en Tapsa. Nosotros hicimos el lanzamiento de Amena, ¿no? Pues no sé si recordáis aquella campaña, fondo blanco, 4 bailarines, aquello fue una revolución, ¿no? Aquel fondo blanco con 4 bailarines que rodamos en Nueva York costó 125 millones de pesetas. Traducido, podrían ser 600 y pico mil euros. Sí. ¿Creéis que un fondo blanco con 4 bailarines hay que irse a Nueva York y cobrar eso? Es decir, se inflan los presupuestos de producción por intentar salvar los trastos, ¿no? Hoy en día ya la producción, lo normal es que lo lleve directamente también la marca, y se intenta recuperar la creatividad o la estrategia o el servicio, ¿no? El cobrar por ello, pero entenderéis que es tremendamente difícil cobrar por algo que no se ha cobrado antes, con un señor enfrente que ahora sabe, que es la marca. Nos convertimos entonces de socio estratégico a un proveedor de ideas, ¿no? Y ahí estamos trabajando, y mientras tanto, pues insisto, siguen saliendo formación en marketing, y el anunciante sigue aprendiendo y sigue aumentando su poder de gestión. Los productos, pues lo hablamos antes, cada vez son menos diferenciables, estamos en los años 80,
el marketing empieza poquito a poco a fijarse en el consumidor porque ve que el producto poco más puede hacer, porque cualquier innovación tecnológica que tú hagas, al día siguiente te la copia la marca, es decir, ya la innovación no puede venir por ahí, porque al día siguiente te la baja, ¿no? Tienes que llegar por otro lado. Se empiezan a hablar de emociones, de cambiar los argumentos de venta, ¿no? Pero de una manera todavía muy intuitiva. Hay muy pocos, son los más aventajados, que se dan cuenta de ello. Un ejemplo lo tenemos en Estados Unidos con Child Day, que contratan a Ridley Scott como director, tienen a Lee Cloud también, y que con un solo anuncio emitido en la Super Bowl del año 84, entran a formar parte. Bueno, ¿os acordáis antes cuando hablaba de que 9 de cada 10 publicitarios citaban el Think Small de Verbal como el mejor anuncio de la historia gráfica? 9 de cada 10 publicitarios sitúan a este anuncio como el mejor anuncio de televisión de la historia. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. La célebre obra de Orwell, ¿no? de Gran Hermano, es IBM, es Apple, lo que llega y te abre los ojos, ¿no? Ahí hay emociones, ahí no estamos hablando de producto en ningún momento. Ese es el que gusta conducir 20 años antes, ¿no? Y eso es lo que hay alguna gente, sobre todo los americanos, que empiezan a incluir de por dónde debería de ir la creatividad en un mercado tremendamente saturado. Los años 90, en Estados Unidos, en España, entramos en ello. Hablaba antes, ¿no? con el spot de televisión española, ¿no? Llegan las televisiones privadas, Telecinco, Antena 3, Canal Plus. Ahora sí que pasamos a un mercado de demanda en lugar de un mercado de oferta. Antes solamente estaba televisión española. Y aumentan los descuentos, las ofertas por bloque y las tarifas literalmente ahora sí han vuelto. Ya no sirve de nada. A cada uno que llega a televisión le ofrecen un precio diferente, ¿no? Y eso pasa en el resto de medios también, ¿no? Los medios van directos al anunciante, tienen mejores ofertas, se sacan ya a la agencia. Acordaros antes que la agencia llevaba los medios, ahora ya no. Ahora ya, esto es la jungla. Esto es la jungla. Ya van directamente a la marca, ¿no? Nos ofrecen incluso la producción, porque estamos en una revolución tecnológica que empieza en los 90, con ordenadores, con gente que puede hacer cosas que antes solamente lo hacían las grandes marcas, y evidentemente esto provocó un intrusismo brutal. Como veis, hemos empezado a ir pegándole zancadillas a la agencia de publicidad. El intrusismo, que lo permite la tecnología, los medios se la saltan, los medios lo hemos perdido. ¿Cómo ese derrumbe de agencias de servicios plenos sigue yendo cuesta abajo, ¿no? Hablaba antes de las agencias que inflan los presupuestos de producción. Aún así, en el año 92 hay más de 6.000 millones de euros de inversión. Año 92, con una crisis que la tenemos allá al lado, la crisis del 93, otra crisis económica a nivel mundial, que a nosotros nos llega un poquito más tarde porque estamos en una burbuja, que es en el año 92 tenemos las Olimpiadas, la Expo y Madrid, capital cultural. Y eso nos permite estar un poquito resguardados cuando el resto del planeta está en crisis. Pero en el año 93 nos llega definitivamente con cierre de agencia, despidos, un montón de historias, pero a pesar de ello, a nivel creativo, conseguimos por segunda vez en la historia el Grand Prix en el Festival de Cannes.
Pérez Reverte la recuerda mucho, el español español bandolero, el trapecheo, del engaño, tuvo su fiel reflejo aquí. Esto fue un trucho. Esto fue una campaña que hizo una agencia de publicidad con el consentimiento de un anunciante, pero que nunca se inició. Y la colamos. Y durante los años siguientes se penalizó a nivel internacional a España. Y el Festival de Cannes fue de mierda. ¿Qué se hace en los años 90? Pues otra selección. Ha pasado igual que los 80. El listado es tan grande que cuesta buscar piezas. Pero bueno, ella era una de las más relevantes, ¿no? El Tiro para casa, el de Amena, el Dónde está Curro, el Hola soy Edu, Feliz Navidad, el Hubs, Jóvenes aunque sobradamente preparados, el Póntelo, Pónselo, el Hombre de Martini y el Calvo de la Lotería de la Vida, ¿no? Algo singular, estamos viendo que las marcas en este momento de saturación empiezan a descubrir las emociones y sobre todo el valor de la marca como tal, porque es la única que te diferencia de tu competencia, ¿no? Pero el 2 de abril del año 93 pasa algo muy singular en Estados Unidos, que es un hecho anecdótico, pero nos puede servir, ¿no? Ocurre el viernes de Marlboro. ¿Qué pasa? Marlboro es la gran marca de tabaco, pero llevaba ya unos años en el que un montón de marcas de tabaco locos no paraban de hacer el daño y buscarle la cosita, y lo mismo más barato y más barato. Y Marlboro cayó en la trampa y bajó un 20% el precio de sus cajetines de tabaco. Y la bolsa lo castigó. ¿Por qué? Porque si una marca como Marlboro, con lo que representa, con los millones y millones y millones de dólares que ha invertido a lo largo de los años en marketing y en generar marca, no ha sido capaz de mantener el envite de 4 marquitas de locos, ¿para qué sirve? Y la bolsa lo castigó. Y subieron la acción de Marlboro y castigó a todas las marcas legendarias, Coca-Cola, IBM. Pero ¿qué ocurre? Que paralelamente estaban empujando en la bolsa un montón de marcas que trabajaban la marca. Apple, Virgin, Ikea, Star. Aquello se estabilizó y volvió a subir. Pero fue un susto importante, ¿no? De cómo cayeron en la trampa, ¿no? Y cómo eso afectó en la bolsa. Hasta los años 80, la marca, el anunciante, era el que marcaba las pautas del consumidor. Esto es lo que hay, pim, pam, pum, y punto, pelota. Y también la distribución. Ellos eran los que decían, al Carrefour de turno, qué es lo que había que vender. ¿Qué ocurre? Que en el momento que ese mercado se satura, como hemos hablado, ahora la marca pierde poder. Es el Carrefour de turno, es decir, el distribuidor, el que dice, ahora no eres tú quien me dice qué tengo yo que vender, ahora soy yo. Lo estáis viendo en casos como Mercadona, que es quien decide qué marca entra y qué marca no entra. Es decir, los dos canales por donde trabaja la marca en cuanto a presión, consumidor y distribución, se le cae uno, la distribución. Luego veremos más adelante cómo se le cae el segundo, el consumidor. Y surgen las marcas blancas, que además tienen su lógica porque surgen alrededor de la crisis del 93, como una crisis económica, igual que ahora con la crisis económica que hemos tenido. Es decir, ¿por qué ha funcionado tanto las marcas blancas como un hacendado? Pues porque hay gente que trabaja su nivel económico y ha dicho, me voy a por las marcas blancas, ¿no? Una marca blanca que en realidad es un monstruo que crean las propias marcas, porque son esas propias marcas las que les venden a las marcas blancas. Todavía las marcas blancas no fabrican ellos marcas blancas, siempre son las marcas. La blanca no se puede nombrar. Son las marcas de toda la vida las que le venden a ella, ¿no? Es decir, crean su propio monstruo, ¿no? Unas marcas que reducen los presupuestos de publicidad, que deterioran el concepto de marca, que empiezan, pero aún así, la emoción y la marca, aún así, a pesar de este envite, sigue hacia adelante, ¿no? Siguen de la mano. Y como ejemplo de ese cambio, que antes lo hemos visto en el año 84, con Apple, lo tenemos en España en el año 99. Y es el sexto momento. Nos quedan dos. La emoción y la marca, juntos. Y esto lo habéis vivido todos, en vivo y en directo.
¿Dónde está el coche? Es decir, esto ya no tiene nada que ver con aquel anuncio que lo puso un fotograma de Anacin, el de Marion Harper, perdón, el de Ted Bates cuando hablamos de la USP, de buscar la ventaja competitiva y machacar una y otra vez. Anacin, que era un analgésico, te quito el dolor de cabeza, te quito el dolor de cabeza, te quito el dolor de cabeza. Aquí no se habla de atributos del producto, se habla de marca, de emoción pura y dura. Es decir, aquí hemos cogido ya el testigo de 1984 de Estados Unidos. Estamos en otra manera de hacer publicidad. Y esa manera de hacer publicidad se premia en el año 2002, si no me equivoco, en el Festival de Cannes, con una campaña de Estados Unidos, precisamente en la que no hay producto, ni siquiera hay concepto, no hay atributo del producto, solo hay valores emocionales que conectan con el consumidor. Y es esta, que me imagino que también conoceréis todos. Un minuto en televisión americana sin enseñar el producto. Solamente ha habido el negro que ha empezado a correr un primer plano de una zapatilla donde no se ve ni siquiera el logo. Ese es el 1984, pero ese es el Kingsman de verdad. Esa es la revolución creativa. Son los valores emocionales que hemos ido viendo a lo largo de las décadas que hemos ido cambiando. Tanto la manera de hacer publicidad como el sector se está moviendo al mismo tiempo, ¿no? Como se va derritiendo una cosa, como va aumentando otra. A finales de los 90 tenemos la crisis de los .com, la gran burbuja. Una explotará, otra burbuja de liquidez, pero bueno, en el año 97 comienza una crisis de los .com, el frenesí de las compras multinacionales, es decir, quedan poquísimas agencias 100% nacionales en España. Estamos hablando de agencias de primer nivel, o sea, Madrid y Barcelona. Quedan muy pocas nacionales. Internet y el móvil empieza a marcar la actividad de una manera muy binaria, pero ya empiezan a aparecer cosas, ¿no? La microsegmentación es brutal, televisión, revistas, hay una dispersión mediática brutal. Es decir, la publicidad ya no está cómoda para las marcas ni para la agencia, que antes tú hacías tu planificación de medios, televisión, prensa, radio, 4 soportes y se acabó. Ahora nos movemos todos, todo. Y es muy difícil. Antes con Televisión Española, con un solo spot en la 1, cuando solamente estaba Televisión Española, llegabas a un 92% de cobertura de mercado. Hoy, sumando todas las coberturas de todos los medios de España, no llegas a eso. Imaginaros la dispersión que tenemos, ¿no? Complica evidentemente el trabajo de la agencia y saturación, sobre todo en televisión. Y seguimos viendo casos de gente que cambia, que hace un punto de inflexión y que dice, la publicidad va por otro lado. Faro. Esto es lo que hace, es una agencia mexicana también, que enfrenta su apalancamiento, lo que llaman ellos apalancamiento creativo, es decir, la creatividad por delante, frente al apalancamiento de la USP, que es el enemigo, por decir, en lugar de gritar 10 veces, para que gritar una sola, pero que se
se te odia, ¿no? Es una manera diferente de hacer. Son los que se podrían denominar los padres de la publicidad viral y del branding content. Publicidad viral, como podéis ver en campañas, la de la izquierda. Me imagino que estas campañas ya tan cercanas en el tiempo las conoceréis. La de la izquierda fue el Grand Prix en el Festival de Cannes hace unos años, para el chocolate Bradbury, con el gorila tocando la batería con la música de Genesis. Es brutal. Si podéis poner esta campaña con los altavoces a tope, pues es imposible de emocionarse, es brutal, el sonido es fenomenal. Y el de la derecha es tremendamente pequeño, muy bonita, es una campaña muy bonita del Sony, del Bravo, si no me equivoco, el modelo Bravo, ¿no? Y, a la izquierda, y en el centro, la que podría considerarse como la primera campaña de branding content moderno. Son una serie de spots que hicieron para BMW, de cortometrajes que hicieron para BMW, solamente se metieron en internet, y que yo creo que es un fiel reflejo de lo que se está haciendo en general, por ejemplo, ¿no? Y entramos en la década que nos afecta ya, los últimos años, ¿no? Una década que tenemos publicidad convencional, como la de los bebés, con la salida a bolsa de Iberia, que esa la hicimos en Tapsa también. Hola, está Pachi de Euskaltel, en la casa no se juega, de Ikea, y a la izquierda nuestra propia campaña de publicidad real, de la MTV con Amo a Laura, ¿no? Hablamos de marcas, de cómo estamos funcionando. Hay casos extremos, como el de el dueño de Virgin, que lleva la marca a cualquier tipo de servicio de producto que se os pasa por la cabeza. No quiere decir que todo funcione, pero aquella pequeña tiendecita de discos que tenían en Londres va a llegar a tener compañías aéreas, aseguradoras, veterinarias, restaurantes. Es decir, una marca funciona para todo. No lo inventó él, lo inventaron las marcas de moda. Hoy en día tenéis hoteles de Armani, gafas de Armani, colonia de Armani, cámaras de foto de Armani, teléfono móvil de Armani y por supuesto ropa. Y llegamos al séptimo y penúltimo momento, la llegada de Internet. Vamos a plantear a partir de aquí 4 escenarios. Es decir, cómo está el consumidor hoy en día, cómo está la agencia, cómo está el anunciante y cómo está la agencia. Con estos 4 escenarios y juntando todo lo que hemos visto, ya deberíais de tener todo el encapsulado para entender lo que está pasando hoy en día en la profesión, ¿no? Una vez que llega Internet, se acaba la tiranía de la marca. Hasta ese momento, tú solamente podías llegar a la marca a través de un buzón de sugerencias o en el periódico cartas al director, es decir, era una comunicación unidireccional. En el momento que aparece Internet, sí que realmente es democrático. Cualquiera de vosotros puede hablar con cualquier marca del planeta, con un chat. Eso es impensable hace 10 años, absolutamente impensable, ¿no? El consumidor ahora se cree y exige incluso a gobiernos, ¿no? Exige transparencia y un posicionamiento responsable. Lo vimos hace unos años con el programa de la Noria, ¿no? En Telecinco, ¿no? Como fueron las entrevistas, si no me equivoco, a Cascaño o a algún momento de Marta Castillo, y la gente protestó en el mediático, en redes, y dijo, no queremos de marcas, que permitan estas cosas. Prueba de ello que la Noria, en cuestión de semana, Carlos desapareció de la parrilla, ¿no? No sirvió mucho porque se vio sin la misma socia, ¿no? Pero sirvió como ejemplo de hasta qué punto puede llegar la gente, cada uno de vosotros, a intervenir en las políticas de las marcas, ¿no? Desde la Revolución Industrial nunca nos habíamos dirigido de tú a la marca. Nunca. Lo que está pasando hoy en día es algo excepcional, ¿no? Y al mismo tiempo se está viviendo un auténtico desapego a las marcas y a la publicidad en general. Es decir, nos hemos cansado de la publicidad. Es que la saturación es brutal. No, es que está en tele, está en la radio, está en presa. No, es que vas a internet y pasa lo mismo. Es que si yo quiero leer el periódico, no quiero que me diga la pantalla flotante de la aseguradora de turno y que no tiene 3 horas antes de llegar a la noticia cerrando. Eso siguen trabajando la vieja política de la USP, de machacar y de la saturación publicitaria. Eso no ayuda. Eso es como estamos nosotros, ¿no? Una gente que hemos sido capaces de llevar a Chiquilicuetre a Eurovisión. Una gente, cada uno de vosotros, que hemos sido capaces de quitar a un dictador en Egipto, aunque luego no haya servido de mucho,
pero hemos sido nosotros. Una gente que movilizamos el 15 de mayo. Una gente que pusimos al primer presidente negro en Estados Unidos. Eso lo hemos hecho cada uno de nosotros. Bueno, el presidente negro en este caso los americanos, ¿no? Pero tienes el ejemplo, ¿no? Una gente que condicionamos las vacaciones de todo el mundo. Antes de sacar una reserva, tú miras lo que la gente habla de un hotel determinado en TripAdvisor, ¿no? Pero lo mismo hacemos con la, con la economía colaborativa, ¿no? Con Mercami, con BlaBlaCar. Es decir, condicionamos el comportamiento de las marcas. Y esos son un montón de ejemplos, ¿no? Se ha cambiado la cobertura total, porque ya no es posible, es decir, ya no es posible llegar a todo el mundo, por penetrar en determinados sectores. Es decir, ya no se puede llegar a tanta gente, llegó a poca, pero llega de una manera muchísimo más sencilla, ¿no? Eso cambia, e Internet está ahí, y todos nosotros formamos parte de ello, ¿no? Eso es el consumidor. Pero el anunciante. El anunciante, lo hemos visto, ha aumentado su capacidad de gestión, su poder, hasta la crisis económica. Porque casi todos son multinacionales y existe un poder financiero.